Hubo un tiempo en que pronunciar el nombre de Medellín no evocaba miedo, ni series de televisión, ni sombras alargadas. Evocaba, por el contrario, un profundo asombro. Antes de que el mundo la etiquetara por sus tragedias, existió aquí una metrópoli vibrante que los viajeros internacionales llamaban con respeto la Manchester de Suramérica. Era una tacita de plata, limpia, ordenada, donde la industria, el arte y una disciplina familiar casi espartana forjaron un imperio en medio de una geografía que, según toda lógica, debía ser inhabitable. Hoy, la historia popular parece empezar maliciosamente en los años 80, borrando décadas de gloria. Pero para entender la verdadera alma de Medellín, para comprender por qué esta ciudad siempre renace, debemos viajar mucho más atrás. Debemos ir al tiempo de la verdadera pujanza, de los trenes de vapor desafiando abismos y de una sociedad que aprendió, a la fuerza, a convertir su soledad geográfica en su mayor fortaleza. Esta es la historia, detallada y fascinante, de la Medellín que el mundo olvidó. Todo comenzó en un valle cerrado, una depresión geográfica custodiada por gigantes de piedra verde, el Valle de la Burra. ¿Por qué las familias colonas eligieron este lugar tan difícil? No buscaban la facilidad de las llanuras, huían de las guerras y buscaban, en este aislamiento, un refugio. El valle les ofrecía un clima de eterna primavera y una protección natural. Eran familias numerosas, de una fe inquebrantable y un sentido de la unidad férreo, que entendieron que, rodeados de montañas que parecían murallas, la única forma de sobrevivir era trabajando juntos. Pero es crucial recordar que Medellín no siempre fue la reina de la región. Durante siglos, la corona pertenecía a Santa Fe de Antioquia, la ciudad noble, colonial y cálida a orillas del río Cauca. Allí residía la aristocracia y el poder político. Sin embargo, en la villa de Medellín nacía algo diferente, una clase comerciante, pragmática y ambiciosa. La rivalidad fue intensa, pero el dinamismo del valle era imparable. En 1826 se dio el golpe de timón. Medellín fue declarada capital. Fue un cambio de mando profundamente simbólico. La historia dejaba atrás el pasado de títulos nobiliarios para abrazar el futuro del comercio, el dinero y el trabajo duro. Pero este cambio de corona no fue un capricho burocrático. Fue el triunfo inevitable de la realidad sobre la tradición. Mientras Santa Fe de Antioquia, atrapada en su calor sofocante, permanecía anclada en las viejas glorias de una aristocracia que se desvanecía, Medellín hervía de una actividad nueva. La Villa de la Candelaria se había convertido en el verdadero nudo de caminos de la región, el centro logístico estratégico donde convergían el oro que bajaba de las minas y las mercancías que subían a la montaña. Los comerciantes, esa nueva clase emergente, que ya controlaba la riqueza real, preferían el clima saludable y la posición central del valle. En 1826, el poder político no tuvo más remedio que hacer las maletas para irse a vivir donde ya residían el dinero, la demografía y el futuro. Aquí nace la verdadera leyenda, el mito fundacional de la pujanza paisa. A principios del siglo XX, mientras el resto del continente miraba hacia el mar, los antioqueños miraron hacia adentro. Usaron el oro del café, no para vivir de rentas, sino para comprar el futuro. Trajeron maquinaria pesada a lomo de mula y, sin carreteras, crearon una de las industrias textiles más poderosas del planeta. Surgieron titanes, Coltejer y Fabricato. No eran simples empresas, eran el corazón palpitante de la ciudad. Sus sirenas marcaban la hora de despertarse y de dormir para miles de familias. Postobón comenzó a llenar de sabor las mesas, y la Compañía Nacional de Chocolates perfumó las mañanas de todo un país. Medellín se transformó en una fábrica gigante, una máquina perfectamente engrasada que funcionaba con la precisión de un reloj suizo y la pasión desbordante de un pueblo.
que había eliminado la palabra imposible de su diccionario. Pero sería un error pensar que esta grandeza era solo cemento y dinero. La pujanza también era espiritual e intelectual. En las esquinas de los cafés, la voz de Tomás Carrasquilla resonaba con fuerza. Él fue el mago que elevó el habla del campesino a la categoría de arte. Y mientras las fábricas producían telas, el arte producía revoluciones. El maestro Pedro Nel Gómez tomó los muros del Palacio Municipal y plasmó en ellos la epopeya de la minería. Y en un giro aún más audaz, una mujer desafió todo lo establecido, Débora Arango. En una sociedad conservadora, sus pinceles mostraron la realidad cruda. Ella escandalizó a la élite, pero nos recordó para siempre que Medellín también era un nido de librepensadores y de rebeldes con causa. La modernidad llegó a Medellín como una serie de milagros tecnológicos. Imaginen el asombro de los abuelos cuando, por las calles diseñadas para caballos, apareció el primer automóvil. O aquel día histórico en Guayabal, cuando el rugido de un motor no venía de la tierra, sino de las nubes. El primer avión aterrizaba, conectando este valle aislado con la modernidad global. Pero la joya de la corona fue el ferrocarril de Antioquia. Fue una lucha a muerte contra la montaña. La construcción del túnel de la Quiebra no fue solo una obra civil, fue una hazaña heroica. Cada riel puesto era un paso hacia la libertad económica. Esta era la Medellín que existía antes de que las portadas de los periódicos cambiaran de tono. Una ciudad de poetas, de industriales visionarios, de artistas valientes y de familias que se levantaban antes del sol. Recordar esta Medellín no es un ejercicio de nostalgia vacía, es un acto de justicia histórica. Es recordar que el verdadero ADN de esta tierra es la construcción, no la destrucción. Porque antes de cualquier sombra, hubo y siempre habrá una luz eterna de primavera.